Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a ver la cámara, los nuevos atributos que le acaban de poner a la cámara. Recuerden que en la versión anterior ya existía la cámara y es importante ver las nuevas características que le pusieron a la cámara, ya que la verdad nos va a facilitar muchísimo más el trabajo, aparte de brindarnos muchísimo mejores opciones para poder trabajar con ella y que visualmente tenga un mejor impacto en nuestros proyectos. Para empezar, antes de, ¿qué es lo que maneja ahora la cámara? La cámara lo que está manejando son movimientos en base a una coordenada Z. Bueno, para la gente que no está así como muy familiarizada, hemos visto aquí dos tipos de coordenadas, lo que son el X y el Y, lo que es horizontal y vertical. Existe una coordenada que es la coordenada Z, que es más que nada como la profundidad que llegan a generar los elementos para poder visualizarse dentro del espacio. Bueno, para la gente que ha tenido por ahí alguna clase de geometría descriptiva, ha trabajado algo de 3D, sabrá que estas tres coordenadas se manejan mucho. Voy a generar aquí simplemente un nuevo documento, solamente para poder explicar más o menos de qué se trata. Voy a generar aquí un rectángulo y lo voy a convertir a símbolo para poderlo manipular, solamente para explicación de la coordenada Z. Hay que recordar que yo tengo algunas herramientas de rotación en 3D y la transformación en 3D. Esta es la que voy a trabajar. Aquí es donde vienen mis coordenadas X, Y y Z. Vamos a seleccionarla. Recuerden que yo las tengo aquí. En este momento cuando yo la mueva se van a bloquear porque lo que está manipulando directamente aquí es el símbolo, no es la instancia del lugar. Lo que está trabajando aquí en realidad vendría siendo lo que es la parte de la ubicación en el espacio de mi elemento, pero no dentro del escenario, sino dentro del espacio. Entonces esto más que nada se remonta a las coordenadas como tal. Entonces yo tengo la coordenada Z, que también vendría siendo horizontal. Si cuando yo lo suelte en este momento, se va automáticamente a bloquear estas posiciones. Entonces tengo horizontal, vertical, que es X y Y. Y tengo la otra coordenada, que era la que les comentaba, que es básicamente la posición Z. ¿Qué es lo que va a hacer esta posición Z? Es la profundidad que va a tener mi elemento en el espacio. Por ejemplo, yo lo quiero más cerca, lo quiero más lejos. Entonces yo podría estar trabajando estas coordenadas y darle la profundidad que tengo. No lo estoy haciendo más pequeño, lo estoy haciendo más alejado de la pantalla, como una posición en 3D. Eso es lo que lo maneja así en teoría, aunque parece que lo está haciendo grande y pequeño. Bueno, esta coordenada Z es la que maneja directamente la nueva cámara de Animate. Me voy a regresar a este elemento. Bueno, condiciones para poder trabajar esta nueva cámara. Para empezar, yo requiero que todos los elementos sean símbolos, los que yo quiera manipular, para que tengan un tipo de animación, ya sea un classic o un motion, una interpolación de movimiento, o en su defecto una interpolación clásica. ¿Qué vamos a trabajar en este caso? Voy a ampliar aquí un poquito nada más para poderlo tener. Voy a seleccionar algunos elementos, por ejemplo, tengo aquí un movie clip, le voy a dar control enter para poderlo visualizar. Tengo un movie clip que es el oso, tiene algún movimiento tal vez en la oreja, en los ojos y en las cejas, ¿no? Tiene algún parpadeo por aquí. Todo lo demás son imágenes que agarré por ahí por internet para poder agilizar un poquito la explicación. Bueno, voy a agarrar por ejemplo el pasto, lo voy a convertir a símbolo, le voy a dar un F8 y importante que sea un clip de película o un movie clip, le voy a dar aquí un enter, solamente voy a convertir los elementos en símbolo, el árbol 2 y también este elemento que es el árbol normal, los estoy convirtiendo hacia el azar, el oso ya es símbolo y voy a convertir estos cuatro de abajo, las nubes, nada más para poder apreciar de qué se trata cada uno de estos. Bueno, dejé el campo, la parte del oso, que ya era un símbolo, y la capa 14, que no recuerdo qué es lo que tiene. Ah, tiene el árbol de aquí atrás. ¿Qué es lo que se maneja? Yo ya los convertí en símbolo. Me va a pedir que para poder generar una animación tengo que tener algunos fotogramas. Voy a activar la parte de la cámara. Recuerden que la cámara la pueden activar desde este punto o desde este punto. Entonces simplemente la voy a activar. Aquí lo tengo. Solamente para la gente que no ha visto cómo se maneja la cámara, voy a generar de este lado un F5 para aumentar los fotogramas y tener aquí la posición para poder hacer la animación. Esto va a actuar como si fuera un símbolo. Antiguamente se utilizaba la Beacon, que era simplemente un rectángulo en un símbolo, y con programación ActionScript 3
hacían que esto pareciera como una lupa o un zoom y poder estar trabajando, y le daba otra visión completamente. Animate lo adopta, lo pone directamente como una herramienta ya personal dentro del programa, y la verdad ha tenido una buena aceptación, ya que de algo plano que yo siempre manejaba empiezo a hacer como algún tipo de movimientos muy específicos y le da un poquito más de realismo a mis animaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, aquí en este caso le voy a dar un F6, voy a generar algunos puntos diferentes, estoy sobre la capa de la cámara, me voy a ir al primero y tal vez lo que yo quiera es que se aleje un poquito. Ahorita nada más ese ejemplo, no importa que no se vean las imágenes. En este otro de aquí lo voy a hacer que se acerque para que se vea aquí el oso, y en el siguiente punto vamos a hacer tal vez que rote. Voy a seleccionar esta herramienta y quiero que rote de este lado. Voy a darle Command Enter nuevamente para poder visualizar qué es lo que está haciendo. Y aquí es lo que tenemos. Tenemos las tres tomas específicas dentro de animación para poderlo visualizar lo mejor posible. Voy a cerrar esto, y también algo muy importante, aquí son golpes de cámara de uno a otro, también lo puedo suavizar, hacer animaciones. Voy a seleccionar aquí tal vez todos estos fotogramas, le voy a dar una interpolación clásica, nada más para poder visualizar ahora la diferencia entre una y otra, que vendría siendo las animaciones. Ya no viene de golpe, sino tiene un movimiento. Esto ya lo habíamos explicado anteriormente, solamente es como una introducción a qué es la parte de la cámara. Le voy a dar control Z hasta llegar al punto inicial para empezar a trabajar. Bueno, para no estar dando F6, lo que voy a trabajar en este caso va a ser una interpolación de movimiento. Automáticamente ya lo va a manejar un Motion Twin, y vamos a empezar a trabajar con esta parte de la animación. Bueno, ¿qué es esto? Yo tendría que tener también puntos de animación, ya sean Classic o sean Motion, o clásicas o por movimiento, interpolaciones, para poder hacer las animaciones. Voy a generar animaciones clásicas en estas cuatro que ya las habíamos convertido en símbolo. Vamos a decirle que las queremos clásicas, y en estas cuatro que ya también habíamos hecho, le vamos a decir que las queremos en Motion o en Movie, solamente para ver la diferencia y ver que también se trabaja en cada una de ellas sin ningún problema. Bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces? Yo ya tengo aquí, me voy a ubicar donde quiero que se mueva la cámara. Ya tengo la parte de la cámara activada, ya vi cómo se mueve, pero le agregan estas nuevas herramientas, que es activar las capas en una forma avanzada, que era la forma que yo les comentaba, que lo que va a mover en realidad la profundidad Z de los elementos para poder mover la cámara. Entonces le voy a dar aquí simplemente utilizar las capas avanzadas, ya lo tengo de este lado. Tengo un nuevo icono que me va a generar, que es asociar las cámaras. ¿Qué es esto? Esto es algo muy sencillo. Yo voy a vincular todos los elementos que yo quiera para poderse mover directamente con la cámara. La cámara, llamémoslo así, va a quedar fija. ¿Y qué elementos son los que yo quiero que queden vinculados para poder utilizarlos? ¿Dónde voy a poder ver esto? Por ejemplo, la parte de campo y la parte de la capa 2, la capa 14 que habíamos quedado, que es este árbol, los voy a vincular para ver qué es lo que va a hacer. El campo es este horizonte que yo tengo de vegetación, y tengo el árbol. Voy a activar la parte de herramientas de aquí de la profundidad para ver el panel de trabajo, y me va a aparecer esto. ¿Qué es? Bueno, me va a decir todas las capas que yo manejo con una sola cámara. Recuerden que es un programa de animación 2D, entonces esto solamente va a trabajar con una sola cámara. No es como los programas de 3D que pueden manejar varias cámaras simultáneamente. Yo puedo trabajar aquí con una sola cámara. Yo encadené estas dos, que es el árbol y el campo. Tengo algo que vendría siendo tal vez como el punto de espectador. Esto podría ser una persona. ¿Y qué es lo que está visualizando? Está visualizando todo en plano. Yo, si alejara este punto, tendría que seleccionar la cámara. Esto me va a identificar cada color que yo tengo aquí en la cámara. Si yo, por ejemplo, quisiera que este fuera negro para poderlo identificar rápido, le tendría que dar de este lado doble clic, cambiarlo a color a negro. Vamos a darle aquí a aceptar, y va a cambiar automáticamente a negro. Entonces simplemente este es el color que yo tengo también de este lado, solamente para identificar los outline. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo alejo este negro? Lo voy a alejar. Vean el campo y vean el árbol, se quedan completamente fijos a lo que yo estoy trabajando. Aquí tal vez ya estoy demasiado cerca, pero son los dos que yo tengo encadenados. Estos son los que van a quedar directamente en proporción, se están moviendo a lo que yo estoy poniendo de este lado. Bueno,
Vamos a entenderle un poquito más allá qué es esto de la nueva cámara o de los nuevos atributos de Y y Z. Este es como el punto del espectador. Esto vendría siendo como mi horizonte fijo. Yo puedo tener elementos hacia adelante y elementos hacia atrás. Si se dan cuenta, yo en este momento moví la cámara y automáticamente me generó un fotograma clave que me va a indicar que ya tengo un tipo de movimiento. Aunque yo lo haya regresado al mismo lugar, ya tengo directamente un movimiento. Entonces, yo por ejemplo, quiero que el pasto se acerque. Entonces yo voy a seleccionar aquí el pasto, voy a acercarme de este lado un poquito para poderlo visualizar. Esto vendría siendo lo que es mi escenario. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mover esta capa hacia adelante para que me dé la sensación de que se está acercando. Recuerden que este es como si fueran ustedes el espectador. Entonces lo que estoy haciendo en realidad es mover la cámara para que se acerque hacia el punto de la cámara o el espectador. Este es lo que lo está viendo. Yo también quiero que este árbol, que es el que continúa, ahí lo tengo, también quiero que se acerque para que me dé la sensación de que está haciendo algún tipo de profundidad, y quiero que este arbusto también se acerque. Vean cómo va generando automáticamente los fotogramas claves. Por eso es importante que en primera sean símbolo y en segunda que tengan un tipo de animación, ya sea un Classic Twin o un Motion Twin, una interpolación clásica o una interpolación por movimiento. Bueno, entonces le voy a decir a la siguiente capa que es el árbol que quiero que se acerque, pero no quiero que desaparezca completamente. Quiero que aparezca este fragmento del arbusto o del árbol, que en realidad es un árbol que modifiqué ahí para que se viera como arbusto. Le voy a dar control enter o command enter dependiendo de lo que estén trabajando ustedes. Aquí está. Y esa es la sensación que va a tener la cámara. Yo podría ya después de esto manipular cada una de ellas, decirle tal vez esta quiero que dure más, esta quiero que dure un poquito más, y estar manipulando cada una de estas para poderlo trabajar. Aquí vamos a ver cuál es la sensación. Cada uno tiene como un movimiento diferente. Me está dando como una sensación de profundidad, como si la cámara tal vez estuviera avanzando hacia el personaje sin perderlo totalmente de la toma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a hacerlo con los elementos de abajo que los habíamos convertido en un Classic Twin. Voy a seleccionar lo que son las nubes. Ahora me voy a ir un poquito más arriba para poderlo visualizar. Y algo muy interesante es esta parte que yo tengo. Ahorita lo voy a trabajar con el árbol para ver que en realidad este horizonte es muy importante. Voy a seleccionar la parte de las nubes, lo voy a hacer un poquito hacia atrás para que me dé la sensación que en realidad también esto se está moviendo hacia la parte de atrás. Genera el fotograma clave. Yo le puedo decir en dónde requiero que se mueva cada uno. Uno me está dando más profundidad que el otro. Por ejemplo, quiero que esta que es una nube, aquí un PNG, también quiero que se mueva un poquito hacia atrás, tal vez a esta postura. Ahora, ¿qué es esto? Yo tengo un elemento que el último que está en la pared son mis nubes. Si yo trasladara esta nube más atrás del rojo, automáticamente desaparece, ya que en realidad el más alejado era este. Entonces yo no puedo poner elementos atrás. Hagan de cuenta que genera las capas nuevamente en posición en la cual están trabajando en base a Z. Entonces yo no puedo poner esta nube por detrás del rojo. ¿Por qué? Porque son las otras nubes. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Este lo estoy pasando por detrás de la imagen. Entonces eso sí tal vez no nos convenga del todo. Y hay que tener siempre el parámetro de que el último va a ser, o la última imagen que yo tengo más adelante, va a ser mi parámetro para poder trabajar directamente como el fondo final y ya no poder poner algunos elementos. Vamos a entenderlo un poquito más. Por ejemplo, la montaña. Esta montaña la voy a mover hacia atrás también para que me dé la sensación. Bueno, esta está por detrás, no se alcanza a apreciar del todo. Voy a agarrar otra montaña, que sería esta, y tal vez aquí yo sí la pueda pasar. Cuando yo pase en la línea roja, automáticamente va a desaparecer, pero es porque está por detrás de la imagen. Entonces tal vez ahí ya no conviene trasladarlo más allá de lo que es. Entonces esta es la parte que vamos a explicar con la parte del árbol, pero digo, ya que salió aquí, ahí está. Entonces algunos los estoy alejando, que vendría siendo las montañas y las nubes, para dar otra sensación. Se está quedando fijo lo que es el campo, el oso y el árbol que tengo yo de este lado. Le voy a dar control enter para poderlo visualizar y vamos a ver qué es lo que pasa. Se está alejando. Si se dan cuenta, estos van a llegar hasta donde llegan estos puntos. La verdad,
con menos elementos podemos generar muchísimo más animación. Hay que recordar que había gente que ya hacía este tipo de efectos ya desde la versión anterior, o desde hace 2 o 3 versiones antes de las cámaras, cuando empezaron a utilizar las herramientas de transformación en 3D, ya las utilizaban como tal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, tampoco es algo nuevo, nada más nos está facilitando un poco el trabajo. La verdad da sensaciones muchísimo más agradables. La gente que lo hacía manualmente lo trabaja sin ningún problema. Entonces, en teoría, esa es la función en base a la cámara. La nueva cámara que aparece de este lado, podemos tener todas las capas que queramos, podemos animar todo lo que queramos, pero todo en base a símbolos. Antes de poder terminar, se me olvidaba comentarles que yo tengo estas vinculadas, pero aún así trabajan independientemente. A pesar de que estas van en una posición, cuando yo mueva la cámara, ok, en una posición de que están fijas, le voy a dar aquí un control Z. Yo puedo mover también estas que no tienen, por ejemplo, el campo. Yo la puedo mover de lugar. Se va a mover en este momento de lugar. Yo lo podría mover de lugar, pero en realidad sigue estando fija. Ahora, no va a tener ningún tipo de animación porque no tiene ningún tipo de interpolación que me pueda ayudar a hacer esta animación. Entonces nada más lo estoy moviendo de lugar y va a quedar fijo todo el tiempo. Simplemente me va a ayudar a poderlo mover. Se pueden mover, pero aún así, aunque yo mueva la cámara y yo lo mueva de posición, por ejemplo aquí atrás, la cámara, cuando yo la seleccione, se va a quedar fijo ese elemento junto con la cámara. Entonces, ese es el uso. Se pueden generar muchísimos efectos, algunas cosas muy agradables para poderlas trabajar poco a poco. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima.